Antecedentes necesarios para entrar en el análisis sobre este conflicto de Ciudad de México. Nos acompaña toda una experta, Ana Teresa Gutiérrez del CID, investigadora, como le decía, experta en temas de Rusia y Europa del Este. Y desde Cádiz, España, Juan Luis González Pérez, experto también en geopolítica. A ambos les doy las gracias por estar con nosotros nuevamente. Ana Teresa, todo parece indicar que se vuelven a prender las alarmas en esta zona del mundo. Lo que parecía que iba por buen camino en aras de consolidar una paz en el este de Ucrania, bueno, pues de repente, casualmente, entre comillas lo digo, con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, se vuelve a recalentar. ¿Cómo ha venido observando usted este fenómeno? Muy buenos días, Rey, un gusto estar con ustedes y efectivamente lo que vemos es que la violencia geopolítica, por decirlo así, se ha recrudecido en muchas partes del mundo, en América Latina, entre Venezuela y Colombia, también en Europa, con este conflicto que parecía estar pues congelado por un tiempo, y lo que vemos es que nuevamente el pensamiento de Brzezinski vuelve a estar activo, es decir, él decía que había que atacar a Rusia, debilitarla, y por medio, desde luego, de Ucrania, que Ucrania es una parte fundamental de lo que fue el Imperio Ruso, pero también de lo que fue la Unión Soviética. Y bueno, precisamente en 2014, como ya lo decía usted, este golpe de Estado cambió la geometría política de Ucrania a favor de Occidente, y también Estados Unidos tuvo una mayor injerencia en todo este conflicto. Ahora, quienes han sufrido realmente son los rusos étnicos de este sureste de Ucrania, debido a que pues no ha sido gratis el hecho de que sean separatistas, porque desde que llegó al poder este personaje que era Arseniy Yanukov y luego Poroshenko, después de las elecciones, tenemos que empezó una cacería directa de rusos étnicos, y que se ha alimentado ese nacionalismo negativo que no es patriotismo y amor a la tierra ucraniana, sino es más bien un nacionalismo de corte nazi, fascista, que tiene sus raíces todavía antes de la Segunda Guerra Mundial, con gente como Bandera y como Shushkievich, que se aliaron a Hitler para pues tratar de salir de la Unión Soviética. Sin embargo, en aquel momento el patriotismo de los rusos y de los ucranianos fue aún mayor, y lograron derrotar este movimiento, pero ahora renació, y lo que vemos es que empezaron a ir a la cuenca del Don a atacar a los rusos étnicos, y bueno, ellos empezaron a defenderse porque estos nacionalistas ucranianos son verdaderamente atroces y han hecho crímenes en esta parte de Ucrania, pero además han matado, hay muchísimas víctimas, como 10,000 víctimas, a raíz de 2014 que empezaron todos estos acontecimientos. Entonces lo que vemos es un odio étnico asusado por Occidente, pero desde luego lo que está detrás es debilitar a Rusia. Se dejó el pensamiento de Kissinger que tuvo Trump, es decir, la asesoría de Kissinger, que era más bien acercarse a Rusia durante su mandato, lo cual no pudo hacer por los demócratas y el llamado Estado Profundo estadounidense, y tratar de hacerla su socia para atacar a China,
que Trump veía como el peor enemigo. Sin embargo, lo que vemos es que los demócratas nunca dejaron a Trump hacer esto, al contrario, lo culparon de ser una marioneta de Moscú por las elecciones que supuestamente intervino Moscú, y ahora que llegó Biden, que además tiene intereses muy fuertes en Ucrania, su hijo tenía negocios ilícitos en las compañías energéticas ucranianas, ahora lo que vemos es una vuelta al pensamiento de Brzezinski, que es atacar a Rusia para obtener sus enormes recursos naturales y después ir contra China. Gracias, Ana Teresa. Manténgase unos minutos más con nosotros. Vamos a incluir en este diálogo a Juan Luis. Ya lo he presentado. Juan Luis, voy a citar palabras de Volodymyr Zelensky, el actual presidente de Ucrania. Tras esa conversación telefónica que recién tuvo con el presidente Biden, dijo: estamos hombro a hombro cuando se trata de la preservación de nuestras democracias. Cuando pensábamos que habíamos salido de lo peor, y me refiero aquí a Petro Poroshenko, viene ahora este presidente que en sus primeros momentos tuvo cierto acercamiento con la administración Putin en aras de preservar la paz sobre la base de lo acordado en el Pacto de Minsk y también por el Cuarteto de Normandía. ¿Qué cartas está jugando Zelensky ahora? Bueno, a ver, es un tema con muchas aristas, algunas que se pueden analizar en clave quizás más local, pero otras también en clave internacional y que salen de las propias fronteras de Ucrania. Lo que estamos viendo estos días, a mi modo de ver, es una campaña de intoxicación orquestada a medias entre Kiev por un lado y Washington por otro, para tapar una serie de hechos que yo diría que son incontestables. Por un lado, el reciente rearme de Ucrania con la que se lleva produciéndose en los últimos meses, especialmente desde febrero. Por otro lado, también la intensificación de esas guerras de baja intensidad que siempre hay en las fronteras del Donbass y los últimos ataques a civiles que se están produciendo por parte del ejército ucraniano. Y todo esto quizás pueda tener como una consecuencia o puede ser unas ganas de tapar una posible ofensiva militar de alta intensidad contra las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, que algunos de sus responsables incluso se atreven a cifrar como posibles para este abril o este mayo, ¿no? Y luego, por último, como decía, algo que puede trascender un poco la frontera, ahí está el miedo de Kiev y el miedo de Estados Unidos de perder la ventaja estratégica que supone la culminación del gasoducto, el Nord Stream 2, que está prácticamente sobre todo este rearme y estas ganas de apostar por la guerra civil que llevaba gracias al acuerdo de Minsk, que más o menos se venían medio cumpliendo, parece que está jugando de la guerra civil, entre otras cosas porque lo que desea Biden es volver a reunificar en torno a la figura de Estados Unidos a todos los aliados que se fueron escapando de alguna manera desde el gobierno de Trump. Entonces, bueno, está jugando a eso, menos mal que Rusia está demostrando muchísima más templanza y mayor sentido de la diplomacia que Estados Unidos, y no está entrando en las provocaciones de Biden, ¿no? Hablando de Biden, gracias Juan Luis. Ana Teresa, como esta primera parte del análisis siempre me gusta dedicarla a lo que en filología se le llama análisis del discurso, sigo citando palabras ahora del jefe de la Casa Blanca. Él afirmaba su apoyo inquebrantable de Estados Unidos, decía, a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Y en estas palabras me quiero detener. Él decía, a la soberanía e integridad territorial de Ucrania frente a la actual agresión de Rusia en Donbass y Crimea. ¿Cómo entender esta doble postura de la actual administración estadounidense que apoya presuntamente la soberanía e integridad territorial de un país como Ucrania, sin embargo no lo ve así respecto a China, cuando hablamos de las regiones más allá de la parte continental del gigante asiático, y observamos una marcada injerencia no solamente de Washington, también de Londres?
Sí, bueno, yo creo que quiere probar a hacer lo que intentaron hacer en Georgia. Atacaron a Osetia del Sur y pensaron que así iban a recuperar este territorio, pero ahí había ciudadanos rusos con pasaporte, es decir, caucásicos, georgianos, osetas, pero con pasaporte ruso. Entonces Rusia no permitió esto e inmediatamente intervino. En este caso me parece que están impulsando con estos ejercicios defensor de Europa precisamente a que Zelensky haga lo mismo, quiera atacar, como ya lo decía también el contertulio, ha modernizado las tropas ucranianas y quiera atacar a la cuenca del Don. Y sin embargo, aquí la posición de Rusia, según analistas militares, sobre todo uno en especial, Karoshenko, ha dicho que Rusia no va a permitir esto, que inmediatamente que vean que hay un ataque al territorio de la cuenca del Don, inmediatamente van a intervenir. Y estoy de acuerdo también con el contertulio que dice que Rusia ha tenido templanza porque ha sabido manejar muy bien la diplomacia. Sin embargo, ya frente a un ataque militar no sería lo mismo. E incluso decía Karoshenko que tratarían el caso como Kosovo. Entonces, lo que vemos acá es que pues han ido una serie de tropas rusas a su frontera, lo cual han querido maximizar y poner como que está a punto en Occidente, como que está a punto Rusia de atacar al Donbass, pero no. Ellos dicen que tienen derecho a cuidar su frontera de ataques y provocaciones. Y como ya se mencionó también, vimos en días recientes, me parece que el 2 de abril, hubo un ataque por medio de una lancha polaca al Nord Stream 2 que resistió el embate, pero que es una abierta provocación, porque pues lo que se está jugando aquí es que Rusia ya no venda gas a Europa y están utilizando a Ucrania para lograr este objetivo y señalar a los rusos como atacantes. No quieren que se haga este proyecto, aunque aquí sí vemos una distinción entre Europa, los países fundamentales del Acuerdo de Minsk, Francia y Alemania quieren que se respeten estas negociaciones de Minsk y Zelensky no asistió a esa reunión para ver los acuerdos de Minsk y Estados Unidos tiene una posición muy beligerante porque detrás está la venta de gas licuado que tienen como terminal en Polonia, que se construyó en Polonia para que distribuya el gas estadounidense a un precio, como sabemos, mucho más caro en el resto de Europa y sacar a Rusia de este comercio. Yo creo que esto es lo que se juega realmente porque, como bien decía Rey, con China es al revés. Tratar de que los uigures sigan este movimiento separatista impulsándolo artificialmente. Entonces aquí vemos esta política de doble estandarte y de doble moral. Gracias, Ana Teresa. Juan Luis, ¿tú cómo lo observas? Esta postura de Estados Unidos de doble estandarte y doble moral, como califica Ana Teresa, ¿apoyan la integridad territorial de un país para bloquear a otro? Y por otro lado, ¿apoyan el separatismo en otro país para impedirle que avance? Bueno, Estados Unidos, si se ha caracterizado por algo, es porque por utilizar palabras como democracia, libertad, etcétera, etcétera, únicamente cuando le interesa desde el punto de vista estratégico, ¿no? Estados Unidos no puede erigirse en defensora de la integridad de ningún país cuando ha ocupado países a lo largo de su historia o ha apoyado la ocupación de muchos países
O sea, lo hemos visto hace poco, por ejemplo, con el Sahara, o lo vemos con Palestina, etcétera, etcétera. No, realmente Estados Unidos no puede ser vara de medir absolutamente para nada, porque lo único que tiene son intereses absolutamente personales, y desde luego nada que se le parezca utiliza en su discurso. Cuando la integridad de Ucrania supone pues enfrentarse a Rusia e intentar que se vaya de Crimea, que es del todo una cosa absolutamente absurda, pues allí que está Estados Unidos, ¿no? O para debilitar a China. Debilitar a China, haciéndola perder un Estado en el que, además de independencia, ejércitos de yihadistas tanto dentro de China como en otros países, utilizándolos de fuerza mercenaria, como está sucediendo, por ejemplo, en Siria. Ya digo, Estados Unidos no es referente en absoluto para nada, y únicamente tiene intereses, y jamás lo veremos defendiendo en sí términos como democracia y libertad desde el punto de vista general y sin mirar a su propio ombligo, ¿no? Muchas gracias, Juan Luis. Gracias por este análisis. También le agradezco mucho a Ana Teresa su tiempo para la jugada crítica de hoy. Un gran abrazo a los dos. Vamos a indagar un poco más en torno al conflicto armado en el este de Ucrania, donde se vuelve